Amén, hermanos. Seguimos con nuestro tiempo. Voy a leer el capítulo central de nuestro tema del día de la mañana, de la palabra de Dios. Se encuentra en Mateo capítulo 10, del versículo 37 al 42. Y dice así, si gustan seguirme con su vista. Mateo capítulo 10, versículos del 37 al 40. Amén. Le voy a dar lectura y dice así: si amas a tu padre o a tu madre, más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Amén. Buen día, amados hermanos y hermanas. Les saludo con el gozo de siempre. El fragmento del Evangelio que se ha leído forma parte de las instrucciones que da Jesús a sus discípulos cuando los envía a misión. Entonces, ya tenemos el contexto en el que se da las palabras de Jesús. Jesús va a pronunciar estas palabras cuando envía a los discípulos a predicar las buenas nuevas del reino. Jesús dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Puede confundir que Jesús, el príncipe de paz, y el que nos invita a colaborar, a trabajar por la paz, haya dicho estas palabras. ¿Cuál será el sentido de las palabras de Jesús? ¿Cómo debemos entenderlas? Los discípulos de Cristo debemos comprender que somos portadores de un mensaje que causa escándalo y que ante este anuncio las familias podrían dividirse. El seguir a Cristo, el seguimiento a Cristo no se regatea, no se abarata. El seguir a Cristo no es como ir al mercado y decir: dame lo más barato. El seguimiento a Cristo tiene su exigencia. Quien quiera hacerse seguidor de Jesucristo tendrá que estar dispuesto a ser rechazado por su propia familia. La ruptura familiar se da cuando la familia no vive de acuerdo a la voluntad de Dios y les molesta que seamos diferentes, entonces nos rechazan. La ruptura familiar se da cuando la familia nos exigen que ellos deben de ser el primer lugar y que dejemos en segundo lugar a Cristo,
en segundo lugar nuestra fe. Y eso no lo podemos hacer. La ruptura familiar se da cuando nos presionan a que renunciemos a nuestra fe. El seguimiento a Cristo entonces puede traer conflictos con la familia y nos pueden llegar a ver como sus enemigos. Pero tomemos fuerzas en las palabras de Jesucristo, quien nos dice, versículo 37 y 38, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomemos con valor la cruz de Cristo. Si Él tomó primero la cruz para darnos vida, nosotros también tomemos la cruz para seguirle, poniéndole como prioridad y el primer lugar en nuestra vida. Solo quienes toman la cruz, solo quienes soportan las dificultades que acarrea el ser seguidor de Cristo, es considerado digno de Cristo. Para el discípulo de Cristo, la prioridad es clara. No hay titubeos. Nadie puede estar por encima de la decisión de seguir a Cristo. Amados, el propósito de Cristo no es desintegrar las familias. Cristo no quiere dividir las familias. Pero cuando no hay más opciones, el discípulo debe decidirse por Cristo. Cristo ha venido a enseñarnos a amar, a perdonar, a honrar a nuestros padres, a que no debemos separarnos de nuestra esposa, de nuestro esposo. Ha venido a enseñarnos a que no debemos rivalizar entre hermanos. Cristo vino a enseñarnos otra forma de ser padre, madre, hijo, hermano. Cristo vino a profundizar la relación familiar. Pero solo se puede o solo se podrá profundizar en la relación familiar desde el seguimiento a Cristo. Cuando Cristo es el primer lugar y centro de nuestra vida, aprenderemos a amar a la familia de una mejor manera. Si Cristo no es prioridad en nuestra vida, no estás amando como deberías amar a tu familia. Muchos han malinterpretado las palabras de Jesús al punto de que abandonan a su familia, dejan a sus padres, dejan a sus hermanos, al cónyuge, los ven como pecadores porque ellos son los santos. Quienes piensan así, quienes actúan de esta manera, no han comprendido el Evangelio. Otros ven muy doloroso el desprenderse de la familia por darle prioridad a Cristo. Quieren seguir a Cristo y quieren seguir en un ambiente familiar que no glorifica a Cristo. ¿Cómo podrán ser luz de Cristo? ¿Cómo podrán ser la luz de Cristo a su familia? ¿Cómo podrán ser
los misioneros de Cristo a su familia? ¿Cómo podrán llevar el evangelio de salvación a su familia? Por eso, la necesidad de la radicalidad, para así poder ser portadores de la luz del evangelio a la familia. Inmersos, inmiscuidos en un ambiente familiar que no glorifica a Cristo, no podremos ser portadores de la luz de Cristo. Es necesario que tanto la familia como la gente pueda ver que Jesús es verdaderamente nuestro Señor, que es verdaderamente el centro de nuestra vida. Esta es la mejor manera de presentar a Cristo al mundo como el Señor de nuestra vida, a quien respetamos, a quien honramos, a quien lo hemos hecho el centro de todo. Quien acepta la cruz, es decir, quien acepta el rechazo, ya sea de la familia o de los amigos, por seguir a Cristo, debe aceptarlo por voluntad propia, por honor, con alegría por padecer por Cristo. El seguimiento a Cristo no debe realizarse en contra de la propia voluntad, porque entonces el cristiano se vuelve un amargado. Cristo no obliga al seguimiento. Cristo no obliga a que lo tengamos como prioridad de nuestra vida. El seguimiento es voluntario. Si alguno quiere seguir a Cristo y es rechazado por la familia, deberá aceptarlo, este rechazo, voluntariamente, como un honor, porque si no, porque de otra manera será un cristiano, una cristiana amargada. Recuerden, padecer rechazo por ser discípulo nos hace dignos de Cristo. Si Cristo es primero en la vida del discípulo, debemos preguntarnos, ¿me encuentro con Jesús cada día? Si yo digo que Cristo es la prioridad en mi vida, se me invita a responder las siguientes preguntas. ¿Me encuentro con Jesús cada día? ¿Le busco momento a momento? Quien se deja atraer por ese vínculo de amor con el Señor Jesús, se convierte en su mensajero, con su forma de ser, con su forma de vivir. Podría entenderse que el seguidor o que el discípulo de Cristo, al perder su familia, al ser rechazado por los suyos, perdió la vida. Necesitamos la lógica de la fe y necesitamos la luz que da el Espíritu Santo para entender lo que en verdad pasa. Por eso Cristo dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lejos de Cristo, se puede pensar que eso es vida. Y eso opinan muchos que viven lejos de nuestro Señor. Lejos de Cristo se puede pensar que eso es la vida, que en eso consiste la vida. En realidad, eso es muerte, eso es desdicha, eso es
vacío de Dios. Al seguir a Cristo, se renuncia a la vida, pero en realidad se la encuentra, porque el discípulo encuentra la verdadera paz, la plenitud, la alegría, la salvación eterna. Sin Cristo no hay vida. Con Cristo se halla la vida. Jesús nos envía a compartirle al mundo que Él los ama, que Él quiere perdonar y quiere salvar a todos. Y nos dice: quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Somos misioneros de Cristo. Y Cristo nos envía a compartir el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Y nos dice lo siguiente Cristo cuando nos envía: quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Nos detengamos a pensar a quién llevamos con nosotros. No leamos a la ligera el Evangelio. Nos detengamos a pensar a quién llevamos con nosotros cuando somos portadores del Evangelio. Ha dicho Jesús: quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Amados, usted y yo somos portadores de Cristo. En cada uno de nosotros va Cristo. Recibirnos a nosotros es recibir a Cristo. ¿O no lo hemos leído de la Sagrada Escritura esto? Esto no es una afirmación superficial, no es una afirmación hecha a la ligera. Es el mismo Cristo quien ha dicho: quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Por lo tanto, podemos afirmar que nosotros somos portadores de Cristo. Cristo va con nosotros. Pero hay más. Cuando alguien recibe a Cristo, dice las palabras de Jesús, recibe a Dios, quien envió a Cristo. Amados, somos portadores del Hijo de Dios y también llevamos al Padre. No se acomplejen. Usted lleva a Cristo. Usted es portador de Cristo y Cristo lleva al Padre. ¿Qué les parece? No se acompleje. Cuando usted va a misión, usted lleva a Cristo. Somos portadores de bendición, nos ha dicho el Evangelio en esta mañana. De tal manera que cuando alguien al evangelista da un vaso de agua fría, aún ese vaso de agua fría no quedará sin recompensa. Con solo un vaso de agua que las personas nos den, ya somos, amados, portadores de la bendición de Dios. Dios va a bendecir a esa persona que nos da un vaso de agua. Ahora yo les invito a reflexionar: ¿cuánta más bendición dará Dios a aquellos que aceptan el Evangelio?
si solo un gesto de dar un vaso de agua al evangelista, Dios lo tomará en cuenta, cuánto más bendiciones Dios dará a aquellos que reciben su palabra. Los primeros que deben ser bendecidos es la propia familia. Si ellos aceptan el evangelio, Dios los va a bendecir grandemente. Pero esté dispuesto a padecer el rechazo, porque usted, si es involucrado en el ambiente familiar que no glorifica a Cristo, ¿cómo podrá ser portador del evangelio que puede salvarlos? Entonces, le animo, a la luz de lo que hoy hemos leído, a que usted sea valiente, no tema el ser rechazado y porte con alegría al evangelio, a Jesucristo y al Padre. Entonces, no temamos al rechazo familiar ni al rechazo de los amigos, y nos veamos como portadores de las grandes bendiciones de Dios a la familia y a los amigos. ¿Qué nos ha dicho el evangelio en esta mañana? Eres portador de grandes bendiciones de Dios a la familia y a los amigos. Oro al Señor para que Dios nos use, amados, y podamos llevar esta bonita bendición a nuestro contexto familiar, a nuestro ambiente familiar y también a nuestras relaciones de amistad. Póngase de pie, oremos al Señor. Y recuerde, no se acompleje, usted lleva a Cristo, es portador de Cristo. Gracias le damos, bendito Dios, por la palabra que hoy hemos atendido.